Gaurkoan badu zerbait esateko, jada ulertu du gure egoera, ezkinak jaio libre izateko, gizarte honetan gaiztogu garela. Me viene de familia. Mis padres y mi madre desde pequeños pues, jugaban baloncesto y lo que más me gusta, pues, al igual que otro deporte, pues, es la competición, el competir para alcanzarlo. El exigirte a ti también a nivel individual y grupal. Depende mucho de la disciplina que tengas tú a nivel personal. No siempre hay los mismos medios. Por ejemplo, en Estados Unidos está la liga universitaria, que una vez acabas el colegio, entras a la liga universitaria. Siempre se dice que hay que tener más ganas que el otro, que el equipo contrario. En qué momento está el equipo, si a nivel anímico está bien o está mal, nivel táctico también, estrategia. Depende además de muchos factores. Anímico, estratégico, técnico, en cuanto a capacidad también. No sabría decirte así de primera, ¿por qué no? Tiene menos público, en parte también creo que es porque no se publicita lo suficiente. Y en Estados Unidos, por ejemplo, está la WNBA, que es la NBA de chicas, y vamos, está a la par que la NBA, es un espectáculo, bueno, mundialmente conocida, entonces hoy mismo yo creo que está a la par que puede ser la NBA. Yo creo que a nivel publicitario la diferencia mucha, o sea, va mucha más gente al baloncesto masculino. Es cierto que el baloncesto femenino tiene mucho menos tiempo que el masculino. En España, por ejemplo, y de estrategia, de conocimiento y demás, yo creo que no hay una diferencia abismal ni muchísimo menos. A nivel anímico del equipo es importantísimo. No es lo mismo estar en un pabellón en el que están en silencio, jugar en una cancha contraria y que te estén gritando constantemente. Se nota muchísimo. Equipos de la Euroliga como el Panathinaikos y el Olympiacos, donde los aficionados se entregan en alma, pues históricamente siempre ha sido una cancha difícil de jugar como visitante. Entonces se influye directamente. Me parece bien que un grupo de personas vaya a cada partido y se deje el alma animando al equipo de Baskonia, pues me parece estupendo. Y si va mucha más gente, pues mucho mejor, ya sea un chico o chica. Si han visto que para tener más voz o para tener un mayor protagonismo, pues han visto que han tenido que hacer un grupo, digamos, aparte del Liga, pues la verdad es estupendo. Más chicas se han visto pues, impulsadas hacia la misma iniciativa, pues me parece mejor. Siempre que venga más gente encima del partido, pues es mucho mejor. Valoraría más la opinión dependiendo de la persona que lo diga, según su bagaje, si ha sido entrenadora, jugadora o si ha estado relacionado con el mundo del baloncesto, de si es chico o chica. Me parece que el conocimiento es totalmente independiente del género. Tenemos las mismas capacidades para aprender, saber cualquier tipo de conocimiento, ya sea baloncesto, estudios o lamentablemente pues, estamos educados con equipos masculinos que más seguro se vería pues, amenazado, ¿no? Quizás, o algún otro pues no valoraría tanto la opinión de una chica.